Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Oreto, anfitrión. Vamos a hablar sobre la plaga de Justiniano. Sí, sí, sí. Es la peste bubónica. Esa bacteria que se mete en los ganglios, en tus ganglios linfáticos, y hace que los ganglios se hinchen como bubones y aparece una bola enorme, o más o menos una bola muy notoria en tu cuello, en tu axila. ¿Sí? ¿Quieres saber más sobre esas bolas que aparecen? Entra a nuestras páginas, a nuestras plataformas de BitChute, Odyssey, Patay TV. Allí hemos colocado el tema de las bolas que salen, ¿no? Cada vez que pones el hombro, ¿entiendes? Cada vez que pones el hombro para la pócima mágica. Ya, el que ya entendió, ya entendió. ¿M? Pero sucede que allí en esos vídeos que no puedo colocar aquí en YouTube, tampoco puedo colocarlo aquí en el Facebook porque me censuran los canales. En esos vídeos te explico claramente cómo esta plaga de Justiniano es muy parecido a los efectos secundarios de la pócima mágica. Sí, la de la pócima mágica. Ya, si no lo entendiste, pues piña, lo siento. Pero no puedo ser muy explícito porque me cierran el canal. ¿Mm? Ahí está. Nos falta un poco de historia, así podemos entender cuándo nos la van a hacer, pero ya la hicieron. ¿Ya? Así, esa es la plaga de Justiniano, es eso, la Yersinia pestis. También hemos hablado de eso mucho antes de que apareciera la falsa plaga. Ya hemos hablado de eso, mucho antes de la falsa plaga, ya hemos hablado de la Yersinia pestis, aquí en Radio Política. Lo puedes ver en Facebook. En nuestra página de Facebook aparece ese vídeo, ¿no? Y voy a seguir colgando más vídeos antiguos del canal que nos han quitado, ¿no? Para que lo puedan ver acá. Voy a seguir colgando. Bueno. ¿A qué nos convoca el tema de hoy? Descubren evidencias de la peste justiniana en una necrópolis de la época bizantina en Alicante. Alicante es un sitio que está en el Mediterráneo español, la parte sur, creo, la parte sur, por Valencia, parte sur. Bueno, en una necrópolis de la época bizantina del siglo VI después de Cristo, situada a las orillas del río Segura, en el municipio de Rojales, provincia de Alicante, se han documentado evidencias de la que podría ser considerada como la primera pandemia global de la historia, más conocida como la peste justiniana o plaga de Justiniano, bautizada así por quien era en esos momentos era el emperador del Imperio Bizantino, Justiniano. Sabemos que Justiniano trata de crear de reconstruir el imperio y comienza a conquistar, 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 conquistar todo lo que podía. Volvió a reconquistar Italia, o sea, conquistó Italia, que estaba bajo el dominio de los bárbaros. Conquistó Roma otra vez, ¿no? Claro, no fueron nada populares en Italia los bizantinos, a pesar de que ellos no se llamaban bizantinos, se decían romanos también. Bizantino es un nombre que viene después con la historiografía, pero en verdad ellos se decían, la gente de Justiniano, de Constantinopla, se llamaban a sí mismos romanos, porque era la parte del imperio, lo que quedaba del imperio romano que todavía era autónomo, que todavía no había sido conquistado por nadie. Entonces, eso era el imperio bizantino, ¿no? Pero era el imperio romano, ¿no? Por un término convencional historiográfico se le llama imperio bizantino. ¿Por qué? Porque viene de Bizancio. Bizancio es una ciudad fundada por Bizas, y sobre Bizancio se edificó Constantinopla, la ciudad de Constantino. Bueno, entonces, esa es la plaga de Justiniano, de este, de este emperador llamado Justiniano, que era un poco impopular, así que trató de congraciarse con el pueblo diciendo, hey, miren, estoy reconstruyendo el imperio, estoy conquistando aquí, conquistando allá, estoy recobrando los territorios que han sido tomados por los bárbaros al imperio de Occidente. Ah, ¿Por qué? Porque el imperio romano era uno solo. Cuando se dividía, solamente se dividía administrativamente, tal como pasó en la época de la tetrarquía. Estaba solamente dividido administrativamente, pero como unidad era uno solo, ¿no? Solamente que la parte occidental fue conquistada por los bárbaros. Sea, pero el Imperio Romano seguía siendo uno solo. Él seguía siendo el emperador romano, lo que quedaba. El Imperio Romano se replegó hacia el oriente, prácticamente. Eso fue lo que pasó. Entonces él comenzó a reconquistar.
las tierras del imperio, porque el imperio era uno solo, lo que le habían quitado al imperio de Occidente. También esa parte, imperio de Oriente, imperio de Occidente, también es una cuestión también convencional. En verdad, el imperio era uno solo, y había dos emperadores, cada emperador con sus propias insignias. Bueno, en esta necrópolis, en Alicante, los arqueólogos han excavado em, una treintena de tumbas en las que fueron enterrados padres y madres abrazados a sus hijos tras morir como consecuencia de la terrible plaga causada por la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria es una mutación de otra bacteria, una Yersinia, no sé cómo se llama, disculpen, del milenio 7. Muta y aparece la Yersinia pestis. Y esta Yersinia pestis muta y se arrasa toda la civilización de, de empalizadas, de ciudades con empalizadas del oriente de Europa, que era una civilización bastante pujante, mucho más que Roma. O sea, pero se habla poco de eso, pero verdad, era una civilización uf, bastante, bastante bulliciosa, pujante. Bueno, pues lo arrasa todo y ya no queda nada hasta el día de hoy. Y después muta otra vez, ¿no? Durante la época de Justiniano. Y después vuelve a mutar de nuevo en la peste negra de la, de la Edad Media, del siglo XIII, creo, XIV. Volvió a mutar ahí. Y después ya no vuelve a mutar, ya no se sabe qué ha pasado, si ha vuelto a mutar o no, pero el hecho es que ya tenemos antibióticos y eso no, ya no hace tanto daño. Pero ¿cómo funciona la bacteria? Muy sencillo, se mete en tu torrente sanguíneo ¿m? por la boca, por la nariz. Cuando uno habla, emite micropartículas. De eso también hemos hablado en nuestra página que está censurada, ¿no? Puedes entrar a nuestras demás redes, ahí vas a estar, lo vas a encontrar, ¿no? Emite micropartículas, microgotas. Y en esas microgotas están suspendidas las bacterias. Son tan chiquitas que no caen como piedra, ¿ok? O sea, una vez tuve un pequeño, un intercambio de ideas con ciertos universitarios de mi universidad, jóvenes, y no me entendían. Cuando les explicaba clarito, muy claro, ¿no? Eso no cae como piedra, se suspende en el aire, porque es muy pequeño. No me entendían, es porque no tenían observación. Si tienes observación, vas a darte cuenta, sobre todo en el día, al mediodía, sí, que hay partículas de polvo suspendidos en el aire. Se nota, solo tienes que cerrar tus puertas, un poco de oscuridad, un poquito, y vas a ver que el haz de luz va a reflejar pues un sitio que no está tan puro, porque hay partículas de polvo ahí moviéndose. Esas partículas de polvo no caen como piedra. Si esas partículas de polvo están que se suspenden en el aire, están que vuelan ahí, ay, prácticamente están que vuelan sin alas, imagínate cómo será una bacteria, algo más pequeño como eso. Imagínate, no va a caer como piedra. ¿Ok? No cae. Está suspendido ahí, viajando. Y si está en una microgota, va a seguir viajando. Ahí. La gota lo va a mantener. ¿M? Hasta que entre a otro ambiente acuoso, que es tu boca, tu nariz. ¿Ya? Es así, no es que. Pero creían, durante el tiempo de la falsa plaga, había universitarios que creían que esta cosa caía como piedra. Ay, Dios mío, Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa? ¿No tienen observación? ¿M? Y eso pasa. Y si esa bacteria cae como piedra, algo que es 100 veces más pequeño que esa bacteria, que ya sabemos lo que es, que causó el problema en la falsa plaga, ¿no? Va a levitar mucho más, va a quedarse suspendido mucho más tiempo, porque es mucho más pequeño. Si una partícula de polvo la puedes ver tú en un haz de luz en tu ventana, imagínate algo mucho más pequeño que eso como una bacteria. Ahora imagínate algo mucho más pequeño que eso como ese cristal de proteína vírica. ¿M? Ojalá no me censuren el canal. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Esta necrópolis bizantina está situada en una duna fosilizada del yacimiento de Cabezo de Molino.
Ahí está, se llama, está en Alicante, es una duna fosilizada. Ahí está la duna. ¿Ves? O sea, la duna, pues es un montículo de arena, pero ya no está tan resbaladiza, tan fofa, ¿no? Como en sus inicios, sino que esa duna se ha petrificado, se ha fosilizado. Es lo que estás viendo acá. Ya no ves la arenita, ¿no? La arenita se ha compactado en una especie de caliza o de precaliza. Esa es la duna fosilizada. Y eso fue lo que sirvió para encapsular esta necrópolis. Recordemos que siempre que encuentran algo es porque ha estado encapsulado en el tiempo. Y hay varias formas de que algo se encapsule. Ya, lo hemos visto aquí en Radio Política. Y una de esas formas es con esta duna petrificada. También es una forma de encapsular de modo natural. Bueno, hasta ahora se han hallado en la necrópolis 62 cuerpos repartidos en una treintena de tumbas, que cronológicamente coincidirían con el primer brote de la peste, una pandemia que pudo haber matado entre 25 y 50 millones de personas a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo. En cuanto a las novedades que aportan las recientes investigaciones, estas radican principalmente en la posibilidad de localizar por primera vez vestigios de la peste justiniana en la parte occidental del Mediterráneo, en una región que abarcaba desde el sur de Valencia hasta Huelva y que por aquel entonces formaba parte del Imperio Bizantino, porque los bizantinos se lo arrebataron a los visigodos entre los siglos 6 y 7 después de Cristo. Es lo que se llamó la zona de la Bética. Y esta es la parte que está en la parte norte de la Bética. En la parte norte de la Bética también es una zona que fue arrebatada, ¿no? Toda esa zona sur de España se llamó la Bética, la provincia bizantina de Bética. Los bizantinos, los romanos de Constantinopla, conquistaron esa parte sur de España porque su objetivo era conquistar todo, todo lo que se podía, o sea, recobrarlo, ¿no? Recobrar todo lo que se podía, pero solamente pudieron con la parte sur. La parte sur. ¿Por qué? Porque los visigodos eran uno de los ejércitos más poderosos de la zona. Y eso lo vamos a ver después cuando hablemos del proyecto papal, que ya lo estoy preparando. Los visigodos eran los ejércitos más grandes. Bueno, medianos, ¿no? Ejércitos medianos. Los más grandes eran los francos. Por eso el papado creó una especie de equilibrio de fuerzas diplomático. Pues, movió todos los hilos ahí, ¿no? Pero de eso vamos a hablar después. Entonces, cuando la pandemia llegó al sur de Alicante, sus víctimas fueron enterradas en un tipo de necrópolis como esta, que era muy diferente a otras que hayan podido ser descubiertas con anterioridad. El tratamiento de los individuos en su forma de entrenamiento es emocional, sin fosas comunes, con una organización cementerial por agrupaciones familiares, sí, o sea, no hay fosas comunes. Todo es una agrupación, como lo puedes ver, es como un cementerio, agrupaciones familiares. Esta necrópolis formaba parte de las primeras comunidades cristianas en el ámbito rural. Eran los primeros cristianos del campo, y en ella pueden verse muertes repentinas y contemporáneas, como por ejemplo grupos de familiares de hasta 3 personas que están abrazados y sepultados al mismo tiempo. Lo saben porque cuando han visto la forma de los huesos, han podido encontrar que esto respondía a la forma antes de rigor por mortem, perdón, de rigor post mortem. La forma que tendría, la forma en la cual estaría flexionado el cuerpo antes de esa parte, ¿no? De rigor por mortem, cuya muerte tuvo que ser causada por una infección, o sea, murieron casi al mismo tiempo y los colocaban ahí juntos. O sea, era una mortandad pues terrible. Esto de la Yersinia pestis que se era transmitida pues por, creo que ahí era transmitida por la pulga, ¿no? Por una pulga. Ahí viajaba no, ahí viajaba la Yersinia pestis, ¿no? Y la pulga viajaba en la rata. Y la rata se metía en el perro. Y así. Bueno, como hemos visto, las tumbas que se han localizado en este sitio, que es la cabeza de molino, se llama cabezo de molino se llama este yacimiento. Aquí los individuos adoptan posturas bastante inusuales, sí, bastante inusuales. Un adulto, ahí está, abraza a un niño, un varón entre 20 y 25 años
yace junto a un menor de 6 años. También una joven sostiene a un bebé en brazos. Cuatro niños de entre 8 y 10 años fueron enterrados a la vez. Y dos gemelos o mellizos descansan en la misma sepultura. La edad de los difuntos es bastante clarificadora. Se trata de una población joven, cuyas muertes prematuras nos advierten de que existió un proceso infeccioso en la comunidad. Y es que según se iba ampliando la Renovati Imperi, que es el nombre que recibe la campaña de reconquista de los antiguos territorios del Imperio Romano en manos de los bárbaros, que lideró pues el emperador perdón, el emperador Justiniano I, las tropas bizantinas entonces podrían haber ido extendiendo la epidemia a su paso. Ahí está. Lo que provocó que la población bizantina en Hispania se viera gravemente afectada, incluso hasta llegar a su desaparición. O sea, tenemos el hecho de que toda expansión imperial trae muerte al inicio, ¿no? Y vemos cómo la expansión de los bizantinos trajo también la plaga, también expandieron la plaga con ellos. Algo parecido a lo que pasó acá en América, también expandieron la plaga con ellos, ¿no? Bueno, los bizantinos también expandieron bastante. O sea, había una plaga, una peste allí en la zona, en el corazón del Imperio Romano de Oriente. Y ellos empiezan a aventurarse en una excursión militar más allá de su zona de confort y comienzan a expandir también la plaga. ¿Ves? Acá lo puedes ver, ¿no? Acá puedes ver cómo se expandió ese imperio por la zona occidental y expanden también la plaga. Y cuando expanden la plaga, se crea una mortandad en los territorios que ellos conquistan. Esa mortandad hace que haya menos personas, por lo tanto menos tributarios para sostener toda esa red. Con menos personas era más fácil la conquista de otros sitios donde había más personas. O sea, eran sitios que se volvieron vulnerables cuando fueron conquistados por los bizantinos. Los mismos bizantinos volvieron vulnerables esos sitios. Aparte de que no había crecimiento demográfico, así que se esperó un poco, un poquito, un poco, hasta que todo se recomponga, pero no se recompuso la población, así que fue fácil de conquistar por las zonas, por los poderes adyacentes. Ahí está, ahí está, se lo arrebataron entre esos siglos, ¿no? Siglos 6 y 7, o sea, en los años 500 y los años 600. Después, ¿qué pasó? Sabemos que en los años 600 y tanto, 600 y tanto, 650 por ahí va, 670, eh, un rey visigodo conquista la Bética, ahí está. Un rey visigodo se conquista toda la Bética, que es la parte sur de España, y se unifica la península. Ya no había España, no había Portugal, no había Andorra, no había nada de eso, ¿no? Eh, entonces se unifica la península bajo este rey visigodo. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, después sucede la invasión musulmana. Aquí está, ¿no? Así viene la invasión musulmana. Y en esa zona todavía no había una gran población, porque había sido diezmada anteriormente. O sea, mira cuántas generaciones han pasado, no han pasado ni dos generaciones. Ahí está. O sea, ni dos generaciones han pasado y ya el lugar, pues, no se ha podido recomponer y vienen los musulmanes todavía. O sea, ¿no? O sea, vienen los musulmanes y ¿qué pasó aquí, no? No, fue fácil conquistarlo, no había tanta gente, ya habían sido diezmados por una plaga una generación anterior, y de ahí hasta otra generación para que se recomponga, otra más y otra más y otra más, ¿no? Tres, cuatro generaciones para que se pueda recomponer si hay una buena política eh, de natalidad, ¿no? Pero ni siquiera pudieron, o sea, no tuvieron nada de tiempo, nada de tiempo. Pues acá tenemos esa presencia bizantina en la península ibérica, entonces
El sitio era prácticamente tierra desolada. Prácticamente había ciudades, sí, ¿no? Pero no eran, pues, grandes emporios como Constantinopla para hacer frente a una invasión. No, no lo eran, ¿no? Y recién, hay unas campañas, vamos a ver, ¿no? En las campañas de Leovigildo que crearon un poder unificado, que unificaron, ¿no? Es ese rey Leovigildo, creo, el que unificó la península, el que conquistó la Bética. Sí, ese rey es el año 586, algo así. Ujú. Ahí está, pero justamente esa zona, él lo conquista, pero esa zona ya estaba, pues, como te digo, estaba, estaba ya diezmada. Y aquí lo puedes ver, ¿no? Esta zona estaba diezmada. Mira, mira la peste de Justiniano, mira la zona de Egipto, la zona de África, ¿no? África era el nombre que se le daba a la parte mediterránea del continente africano. Se decía África. Sí, después ya se usó para designar a todo el continente mientras más se iba eh, descubriendo nuevos lugares, nuevos lugares. Aquí está. Mm, ya. Bueno, entonces eso pasó. Entonces, como estas zonas estaban diezmadas, porque fueron las zonas que ellos conquistaron con su peste, aparecieron después los musulmanes. Y los musulmanes empezaron a carroñar los restos del imperio, poco a poco. Entonces comenzaron a carroñarlo. Y conquistaron Egipto, Tripolitania, África, ¿no? O sea, comenzaron a ir por todos esos lugares y llegaron hasta España. ¿Por qué? Porque el sitio estaba diezmado por la peste. Unas cuantas generaciones no habían bastado para recuperarse. Entonces, estos bárbaros árabes hicieron de las suyas. Eso fue lo que pasó. Y la zona que quedó fuerte fue la zona de Constantinopla. Esa fue la zona que pudo resistir. Pudo resistir. Ahí está. Bueno, bueno, vamos a verlo acá. Vamos a ver una reflexión, ¿no? Bueno, sucede que como la peste comenzó a asolar el lugar, hubo un grupo llamado los eslavos, ¿no? Eso, los eslavos, los indoeuropeos orientales, los eslavos. Y los eslavos comenzaron a hacer incursiones porque ya había poca gente, así que era más fácil invadir y, incursionar. Y eso pasó. Aparecieron los búlgaros, los serbios, que no eran originarios de ahí. Los búlgaros no eran de ahí, ¿eh? Los serbios tampoco no eran de ahí. Eran de esta zona, de esta zona entre el Vístula y el Níper. Y comenzaron a desgajarse tribus y comenzaron a moverse y a sentarse en varios lugares y ya se quedaron ahí, hasta dieron nombre a los lugares de la zona. ¿Ves? Ahí está. Este es el mapa, ¿no? Esas son las anexiones en verde del imperio, de la reconstrucción del imperio. Ahí están esas anexiones en verde. Ahí llevaron la peste. Y de paso eran bastante fuertes para cobrar tributo, un poco exigentes, y eso no le ayudó mucho a mantenerse ahí. La gente prefería a un bárbaro que a un romano dominándolos. Bueno, vamos a terminar. Como vemos, toda expansión imperial trae la muerte al inicio. ¿M? Y lo mismo pasa con la tecnoexpansión globalista. La tecnoexpansión globalista es bien parecido, ¿no? Lleva la inoculación genética del segador. Así que las cosas no cambian mucho, solamente cambia la forma y la tecnología que se emplea en ese momento. A veces es sin querer, otras veces es queriendo con querer, ¿m? Como ahora. Así que entra a nuestras redes, la vas a ver acá, acá están nuestras redes, acá lo puedes ver, todas las redes lo estoy mostrando en esta diapositiva. Entra ahí, también abajo en la descripción lo vas a encontrar. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.